Hemos venido aprendiendo acerca de ser herederos, de ser buenos mayordomos, buenos herederos, de sabernos que somos herederos, de recibir la herencia. Y la pregunta quizás sea ahora, ¿cuál herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Porque ya sabe usted que como hijo de Dios es heredero y que como heredero tiene que ser un buen heredero. Es decir, veíamos hace 8 días que el hijo no difiere del esclavo, no es diferente al esclavo cuando el hijo es pequeño. Y que necesitamos ser enseñados, que necesitamos ser entrenados para ser buenos herederos. Entonces ya aprendimos eso, ya usted, yo espero que sea un buen heredero, listo para recibir la herencia. Pero la pregunta es, ¿cuál herencia? ¿Cuál es la herencia que vamos a recibir? ¿Cuál es la herencia que vamos a tener ahora como hijos? ¿Cuál es la herencia que Dios nos está entregando como hijos? Porque muchas veces pudiéramos pensar, o en muchas ocasiones podemos pensar, que la herencia que Dios tiene para nosotros es la abundancia financiera. Decimos, wow, ahora entonces si Dios es dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra y todo lo que respira la tierra, Dios es dueño de todo y además soy heredero de todo eso. Wow. O tomamos las palabras cuando dice la Escritura, no te he dicho que si pides te daré por herencia las naciones. Wow, voy a tener mi isla particular en el Caribe. Voy a tener mi castillo en Europa, ahí en Transilvania donde estaba Drácula. Le echamos a Drácula y a todos sus achichincles, pero ya tenemos castillo. Y entonces pensamos que nuestra herencia, o la gran herencia que Dios tiene para nosotros, es una herencia terrenal. Yo quiero decirle que que la provisión terrenal, o la abundancia terrenal, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, es la prosperidad por ser llamados a ser salvos por Dios. Es decir, Dios nos ha salvado y nos ha dado prosperidad. Cuando dice la Biblia que ahora somos salvos, no solamente salvación, no solamente significa que ya no iré al infierno, sino salvación implica más que eso. La salvación que Dios nos ha dado implica sanidad. Es decir, nosotros ahora por la salvación que Cristo nos ha otorgado, nosotros somos sanos, ¿ok? Segundo, la salvación también implica que ahora ya no somos esclavos, sino somos libres. Es decir, ya no estamos atados, ya no vivimos aprisionados, ya no vivimos cautivos por ninguna obra de las tinieblas, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús. ¿Sí estamos? Entonces dijimos que ser salvos es ser sanos y ser libres. Pero también ser salvos implica que también somos prosperados, bendecidos. Es decir, que ya la prosperidad de Dios está sobre nosotros. Ya le he dicho antes que si nosotros creemos en el Señor, estaremos seguros. Pero que si creemos a sus profetas, seremos prosperados. El secreto de tu prosperidad terrenal está en hacer caso a las instrucciones que están en la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de libertad, estamos hablando de prosperidad y estamos hablando de salvación, es decir, de plenitud, de redención, de haber sido redimidos, de haber sido pagados nuestros pecados por precio de sangre y que ahora ya no estamos condenados ni que somos llamados pecadores, sino justos. Es decir, es nuestra justificación. Y ahora delante de Dios entonces somos sanos, libres, prosperados y justificados. ¿Sí está conmigo? Ya somos justos. Eso implica nuestra salvación. Entonces, el secreto para nuestra prosperidad en la tierra, para tener generosamente en nuestras manos, está en hacer caso a las instrucciones de Dios en la Biblia. Si la prosperidad viene por escuchar la palabra de Dios y poner en acción lo que está en la palabra, no solamente oír la palabra,
sino poner en práctica la palabra, porque dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y entonces nosotros tenemos que ser bendecidos de parte de Dios conforme ponemos en práctica lo que está en la Escritura. Y usted será prosperado financieramente conforme haga lo que está en la Escritura. Entonces, si la prosperidad viene por escuchar la palabra y ponerla en acción, ¿cuál es nuestra herencia? Si la herencia de la que hemos venido hablando, de que somos herederos y coherederos con Cristo y que aprendemos a ser buenos herederos de lo que Dios nos ha dado, entonces, si no tiene que ver con la prosperidad financiera, la herencia de Dios, ¿con qué tiene que ver la herencia de Dios? Esa herencia que Dios nos ha otorgado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí queda claro entonces? Entonces no se me emocione cuando yo le digo usted es heredero, pensando que ya alguien va a morir en el cielo y le van a dejar a usted una herencia enorme para que usted sea prosperado aquí en la tierra. No, esa es herencia. ¿Sí está conmigo? Herencia, herederos es la tercera parte de ser herederos, y ahora vamos a hablar de la herencia. Ya vimos la primera parte, hace 8 días fue la segunda parte, y ahora esta es la tercera parte de herederos, y el tema es herencia. Entonces, esta es la tercera parte de ser herederos, y vamos a hablar acerca de nuestra herencia. No se me aflija porque quizás digo, yo creí que ya ahora sí me iba a sacar la lotería o que me iba a tener mucho dinero debajo del colchón. No, porque la herencia de Dios, dice la Escritura, que nuestra herencia no está fijada a este mundo. Y es una herencia mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. Y somos coherederos con Cristo de esto. Es decir, la herencia que Dios nos ha otorgado es mucho mayor que cualquier cantidad de dinero que usted pudiera acumular en la tierra. Más de la que tiene Billy Gates, más de la que acumuló Steve Jobs, más de la que tiene Carlos Slim. Es mucho más grande la herencia. Por eso tenemos que cambiar nuestra visión acerca de la prosperidad y acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Porque en esta perfección por la que Dios nos quiere llevar, nos quiere hacer sabios respecto a la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? Si esa pudiera ser una pregunta que podamos resolver ahora, vamos a ir a la palabra del Señor para buscar la respuesta en la misma palabra respecto a cuál es nuestra herencia. ¿Sí está conmigo? Ok, así es que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿O en qué consiste la herencia de que tanto hemos venido hablando? Que somos herederos, coherederos con Cristo, herederos de Dios. Ya hemos hablado parte de ello, pero ahora es importante para nosotros tener en claro y tener presente en nuestro corazón y en nuestra vida que hay una herencia para nosotros, que podemos disfrutar, que podemos tener, que no consiste en comida ni bebida, que no es oro ni plata, porque eso es corruptible, eso se corrompe, se destruye, se enmohece, se lo roban, se lo hurtan. Entonces, no consiste en una herencia terrenal, nuestra herencia es celestial, que podemos disfrutar aquí en la tierra, que podemos participar de ella en la tierra, pero la plenitud de esa herencia está en la vida eterna. Y quiero compartir con ustedes esto que dice el apóstol Pedro. Vamos a leer ahí en primera carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3. Dice la Escritura: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está la herencia? En el cielo. Ay, pastor, yo creí que me iba a tocar aquí en la tierra. Ya le dije, ¿quiere prosperar aquí en la tierra? Escuche la palabra de Dios y póngala en acción. Y entonces vendrá la prosperidad aquí en la tierra. Pero esta herencia es mucho más grande que cualquier cosa que pudiéramos recibir en esta tierra. Que cualquier pedazo de oro, cualquier cantidad de dinero, cualquier
empresa multimillonaria que usted pudiera tener en sus manos, eso es corruptible. ¿Por qué es corruptible? ¿Por qué está manchada? ¿Por qué se puede dañar, se puede mancillar? ¿Por qué podemos destruir algo terrenal? Vea las grandes empresas. Vea las grandes empresas. Hoy son grandes empresas. Ha habido muchas empresas multimillonarias que de la noche a la mañana van a la quiebra. Porque algún abusado empresario o algún dueño las saquea, las lleva a la ruina y destruye la economía de esa empresa. Y cuando pudiera ser una gran herencia, resulta que no dejan ni 2 canicas para poder heredar. Entonces eso es corruptible. Pudiéramos pensar, pues sí, pero yo quiero una de esas, aunque sea por unos añitos, para estar tranquilo, para disfrutar del dinero. Pero la verdad es que eso es algo que va a corromperse. Mire, escudriñando un poco en muchas de las grandes empresas que se han levantado a lo largo de los años y que se han hecho a lo largo del tiempo, muchas de las empresas surgieron a través de la esclavitud, de esclavizar personas, de ser dueños corruptos, era gente corrompida que sobornaba a los gobiernos, que sobornaba a otras, que violentaba, es decir, que asesinaba, mataba gente para quedarse con mayor parte de la ganancia o con la otra parte del socio. Si usted puede ver la historia de los grandes, hay una serie de televisión que explica un poquito esto, es un documental que explica un poquito esto de las grandes empresas multimillonarias que existen hoy en el mundo, que surgieron por algunos actos de corrupción, que surgieron por algunos actos de esclavitud, por pagarle poco a los empleados, por pagarle poco al gobierno en impuestos, por ser sobornadores de gobiernos, por comprar materias primas muy baratas o saquear naciones, sacando materias primas de esas naciones, provocando esclavitud en esas naciones y haciéndose ellos multimillonarios. Y hoy podemos sorprendernos de las grandes empresas multimillonarias y decir, wow, es que Bill Gates, es que Steve Jobs o Bimbo o Barcel o Carlos Slim, muchos de los grandes ricos de hoy en día participaron de actos corruptibles o de actos de corrupción, que gracias a esos pequeños actos de corrupción, ahora son las empresas multimillonarias que son. Claro, algunos de ellos han tenido la sabiduría o la inteligencia, más bien la inteligencia y el conocimiento, no la sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Jehová, pero sí tuvieron el conocimiento y la inteligencia para poder administrarlas y hacer grandes empresas que siguen hasta el día de hoy vigentes. Pero eso no significa que nacieron honestamente o que surgieron honestamente, porque las empresas que surgen honestamente les cuesta mucho trabajo salir y convertirse en grandes empresas. No digo que no las haya, sí las hay, sí hay empresas honestas, sí hay empresas que les costó a familias y generaciones construir una empresa honesta y que hoy está vigente y que hoy existe. No todas las empresas, no quiero generalizar, pero muchas de las grandes empresas, la gran mayoría de las grandes empresas internacionales o multinacionales que existen hoy en el mundo, surgieron de actos de corrupción, donde se explotó gente, donde se practicó el esclavismo, donde se pagaban bajos salarios, donde se hacían corrupciones, en fin, muchas cosas. Y hoy son las grandes empresas que son. El asunto es que participar de ello no te genera la bendición de Dios, no genera un olor grato, una fragancia grata delante de Dios. Entonces, no podemos participar de algo corrupto, no podemos participar de algo que destruye, de algo que daña. Sin embargo, la bendición de Jehová también está para nosotros. Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. ¿Amén? Ok. Partiendo de esto, si nosotros consideramos que las riquezas terrenales tienen un antecedente de corrupción o de daño hacia otras personas, nosotros no podríamos anhelar algo así. Nosotros queremos algo incorruptible, algo que no participe de eso. Pero honestamente, en este mundo dicen por ahí que el que no tranza no avanza. O dicen que las leyes se hicieron para quebrarse. Entonces mucha gente pretende salir adelante en su negocio o en su empresa haciendo negocios fraudulentos. Si nosotros quisiéramos levantar una empresa
que fuera honesta, donde tus kilos fueran de a kilo y no de a 900 gramos o de 800 gramos, donde el tiempo o el servicio que tú das o lo que tú cobras sea justo, sea una competencia justa, sea de una manera justa, para que no solamente ganes tú, sino también ganen tus clientes, tus usuarios. Tendríamos que hacer un negocio honesto. Pero es complicado porque todo lo que nos rodea es corrupción. Entonces Dios no nos dejó una herencia para que fuera dañada por la corrupción de la tierra. Dios nos dejó una herencia para que no fuera dañada por la corrupción de la tierra. Y por eso dice la Escritura, lo primero que dice el apóstol Pedro es que por la misericordia de Dios, Dios nos hizo renacer. Es decir, nosotros empezamos ahora nuestra historia con una nueva naturaleza. Como heredero de Dios, tú tienes una nueva naturaleza. Tu naturaleza ya no es de este mundo. Tu naturaleza ya no es corruptible en este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, ni pertenecemos a este mundo. Nuestra naturaleza ya no es carnal, dice la Escritura, sino espiritual. Por eso dice Pedro que por las misericordias de Dios, Dios nos hizo renacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que leímos en el versículo 3. Entonces, ustedes y yo ya tenemos una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, siendo nuevas criaturas, necesitamos algo que no se corrompa. Cuando nuestros bebés son pequeños, procuramos poner en sus manos cosas limpias, cosas que sean saludables, cosas que estén hervidas o limpias de menos, que si se ensucia algo, les decimos, no, ya no te lo lleves a la boca, y se lo quitamos, y sin embargo un bebé siempre se está chupando las manos. Y hay momentos en que no vamos a cuidar por completo la higiene de sus manos, y llegará un momento que se lleva las manos a la boca sucias, o algo a la boca que está contaminado, y eso entra en su cuerpo y contamina su cuerpo, y es cuando nuestros pequeñitos se enferman. Me acuerdo en una ocasión, uno de nuestros hijos, cuando era bebé, le dio una moliliasis, se llama una infección en la boca, o algodoncillo, como comúnmente se conoce, que es una moliliasis, y era muy difícil para nosotros poder alimentarlo o poder cuidarlo. El dolor para él era insoportable, lloraba, y por más que queríamos hacer, no le podíamos quitar eso. Y le limpiábamos, y le hacíamos higiene en su boca, y le dábamos medicamento para que sanara, pero era complicado porque no podía ni comer. Ni siquiera llorar, no podía llorar ni siquiera a gusto porque le dolía la boca. Estaba infectada su boca, y eso fue simplemente por algo que se llevó a la boca, por algo que se metió en la boca y que infectó su boca. ¿Se imagina que Dios pusiera algo en nuestras manos que contaminara nuestra integridad, que contaminara nuestra naturaleza, que afectara nuestra vida y nuestra relación con Él? Dios no nos ha puesto algo en nuestras vidas, o Dios no nos ha dado algo como herencia, que en lugar de acercarnos a Él, nos alejaría. Por eso dice Pedro en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esto es simple. Para el apóstol Pedro era un hombre de carácter fuerte, de carácter firme, que le gustaba decir las cosas como son. Cuando dice que es una herencia incorruptible, es decir, una de las explicaciones del pecado, una de las consecuencias del pecado en nuestras vidas es la muerte. La muerte es la paga del pecado. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, el pecado que abundaba en nosotros nos estaba sentenciando y nos estaba condenando a una muerte eterna, una muerte espiritual, de la cual no podríamos ser librados. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, esa muerte fue vencida por Cristo, y nosotros ya no tenemos que pagar con vida, sino que ahora hemos sido renacidos y tenemos vida con Cristo. La incorrupción de la que habla Pedro, cuando dice que es una herencia incorruptible, habla de que ya no lleva estos gérmenes, estos contaminantes de muerte. La herencia que hemos recibido de Dios no es una herencia que producirá muerte en nosotros. No es algo que va a corromper nuestra alma,
que tiene tintes de pecado, que tiene señales de pecado, no ha sido corrompido por nada. La herencia que Dios nos ha dado es una herencia pura, es algo que está listo para que nosotros lo recibamos y que podamos vivir con él. No nos va a causar ningún mal, ni nos va a destruir. Esta herencia que hemos recibido de parte de Dios es una herencia que nos pertenece y que no está precisamente afectando nuestro entorno, no está afectando nuestra vida para destruir nuestra vida, sino que está limpiando nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Es incorruptible porque no se contamina. No hay nada que pueda corromper a Dios. No existe nada que pueda corromper a Dios. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Él no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por nada ni por nadie. Nadie le puede torcer la mano para sobornarle. No podemos darle regalitos a Dios para convencerlo de algo. No podemos hacer sacrificios para Dios como para torcer la mano de Dios o para sobornar a Dios a cambio de algo que nos permita seguir siendo malos o perversos. No podemos llegar a la iglesia y decirle a Dios, Señor, te traje esto, así es que no tomes en cuenta mi pecado. No, la única forma en que Dios no toma en cuenta nuestro pecado es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús y a través de nuestro arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Entonces, la herencia es incorruptible. No se puede corromper. No hay forma de dañar la herencia que Dios nos ha dado. Y dice también Pedro, es incontaminada. Cuando dice que es incontaminada, es que no se puede contaminar, no tiene mancha por el pecado, como los bienes terrenales. Les decía al principio que muchas de las herencias vienen de gente corrupta, gente mala, gente dañada. Quizás alguien en algún momento se corrompió. Antiguamente nuestra nación, antes de que llegaran los españoles, estaban los aztecas y uno pudiera decir, pero éramos una sangre pura, corrían kilómetros y kilómetros y kilómetros y no se cansaban, eran fuertes, eran sanos, no se enfermaban. No, sí se enfermaban de otras cosas, pero se enfermaban también. Igual si comían algo echado a perder, igual les daba diarrea. El problema es que cuando llegan los españoles nos traen enfermedades que no teníamos nosotros. Y por eso mucha muerte y mucha destrucción. Y los aztecas no eran una raza o un pueblo que fuera muy generoso o muy amable con sus enemigos. Mataban a sus enemigos. Conquistaban tierras también, extendieron sus dominios destruyendo otras culturas. Entonces no éramos así como que la raza inmaculada de la tierra. No, también estábamos contaminados, estábamos dañados también por la maldad del corazón de las personas. Y aunque éramos una raza limpia en el sentido de no conocer ciertas maldades que traían ya las culturas avanzadas, donde la cultura avanzada ya había conocido otro tipo de maldades, otro tipo de cosas, otro tipo de intenciones del corazón, también aquí había maldades, había intenciones perversas, había intenciones malas en los corazones de los hombres. Entonces, lo que les quiero decir con esto, no estoy menospreciando nuestra raza ni nuestra gente, no. Lo que quiero decir es que siempre ha habido en la humanidad una herencia contaminada, algo que se ha contaminado de la maldad del mismo ser humano. Y cuando alguien puede decir, no, es que yo no fui perverso, el perverso fue mi abuelo, que mató a 100 personas para expropiarle las tierras y ahora es dueño de 20 hectáreas y me las heredó a mí, pero yo no maté a nadie. No, pero la herencia ya venía contaminada. Alguien contaminó esa herencia. La herencia que nosotros recibimos de parte de Dios no tiene esa contaminación. No hay alguien que haya sido corrupto antes en el cielo, Dios o Jesús o el Espíritu Santo, para que nuestra herencia estuviera contaminada. La santidad de Dios da testimonio de que nuestra herencia está sin mancha por el pecado. ¿Sí está conmigo? Y luego dice inmarcesible. Exacto, que alguien que en una traducción dice que no se marchita, que no se acaba, que no se apaga, que no se muere, es decir, no termina. Nuestra herencia no va a terminar nunca, no va a acabar nunca. Este punto de la herencia, esta herencia que Dios nos ha dado, dice que produce en nosotros, dice el versículo
4, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada? En los cielos, para nosotros. Por eso algo que debemos anhelar es mantenernos en integridad para recibir esta herencia. Hay una corona esperándonos. Hay una corona en el cielo que es como muestra, como testimonio de la recompensa de lo que Dios tiene para nosotros. Podemos anhelar muchas cosas, pero hay algo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles y el Señor se acerca al Señor Jesús, se acerca a un joven rico y el joven rico pone delante del Señor, quiero seguirte, pero lo que tenía era mucho. Y entonces el Señor Jesús dice, qué difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Los apóstoles se enojan, se perturban, se inquietan, se preocupan porque dicen, bueno, si un rico es difícil que entre al reino de los cielos, nosotros que somos pobres, pues no vamos a entrar nunca al cielo. Y el Señor Jesús le dice, no, sí van a entrar, porque hay que dejar las cosas de este mundo, hay que dejar los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo no tienen que ser nuestra prioridad, no tiene que ser una preocupación, cuánto tenemos o cuánto no tenemos. No tiene que ser un afán lo que podemos disponer o no, cuán grande es tu casa, o qué modelo tienes de carro, o cuánto dinero tienes en el banco. No debería ser una preocupación. Hay que dejar eso. Y entonces los apóstoles le dicen, el Señor Jesús dice, hay que dejar lo que tienes, tus bienes, tus heredades, tu padre y tu madre y tus hermanos. Tienes que dejarlo todo para seguirme a mí. Y los apóstoles le dicen preocupados, Señor, y nosotros que dejamos padre y madre y hermanos y bienes y tierras, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Recibiremos algo? Y el Señor Jesús le dice, recibiréis 100 veces más. Y es interesante esto porque el Señor Jesús le dice, recibiréis 100 veces más en padre, madre, hermanos, bienes, en este mundo y en el venidero. En esta vida y en la vida venidera. Y es importante porque estas son las dos preocupaciones del ser humano. ¿Cuánto puedo lograr en la tierra y qué me espera después de la muerte? Si nosotros estamos convencidos de que tenemos una herencia y que tenemos que ser buenos mayordomos de esa herencia, que tenemos que ser buenos herederos para recibir lo que por herencia nos da, lo que Dios nos quiere dar, entonces podremos disfrutar en este mundo y en la vida venidera. Dios nos está preparando para ambos tiempos, para este mundo y para la vida venidera. Ya le había explicado yo, Dios nos está entrenando para ponernos en una posición o tenernos en una condición mejor de la que estabas tú antes. Lo que estabas viviendo antes tiene que ser más grave, más difícil, más complicado que lo que estás viviendo ahora. Es decir, hoy tienes que estar en una mejor condición de la que estabas antes. Así tiene que ser. ¿Cómo es que esto pasa? Conforme escuchemos la palabra y hagamos caso a la palabra. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Pero no significa que entonces, pastor, entonces me aguanto porque soy pobre. No, tenemos que perseverar por lograr una mejor condición en este mundo. Pero no como un afán o como una prioridad, sino esforzándonos porque Dios nos está preparando también para lo que hemos de recibir en este mundo, pero también para lo que hemos de recibir en la vida venidera. ¿Sí está conmigo? Dios te quiere preparar para las dos cosas. Y muchas veces las cosas que nos suceden es para prepararnos en cada momento. Mire lo que dice el apóstol Pedro en los siguientes versículos. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de nuestra salvación para la vida eterna. ¿Cuándo se va a manifestar esto? Cuando llegue el tiempo, más adelante, no hoy, no mañana, más adelante. El tiempo postrero no lo define Pedro, no pone un tiempo límite ni una fecha, porque dice, al decir tiempo postrero, está hablando de un tiempo posterior, algo que llegará después. Y cuando llegue nuestro momento, cuando llegue nuestro tiempo, cuando llegue la hora, nosotros seremos salvos. Es la manifestación de esta herencia. Dios nos está guardando para eso. ¿Cómo Dios te puede guardar? ¿Acaso te va a meter en una burbuja para que no te contamines del mundo? No, el Señor Jesús oró al Padre y dijo, no te pido, Padre, que los apartes de este mundo, pero sí te pido que los libres del mal. Y eso Pedro lo sabe y por eso nos lo hace saber a nosotros, de que dice Dios que Él nos está guardando para que podamos alcanzar nuestra salvación. El problema no es si Dios me guarda o no me guarda, el problema es si yo me salgo de la protección que Dios me está dando.
Si yo me salgo de esa protección, entonces ¿cuál protección Dios me puede dar? Si yo estoy lejos de Dios, si me mantengo lejos de Dios, ¿cómo Dios podría guardarme si yo me mantengo lejos de Él? Por eso Dios quiere que nos mantengamos bajo sus alas, que estemos guardando sus mandamientos para que esa protección, esa guarda, esos muros, esa barrera espiritual que levanta a nuestro favor siga siendo nuestra protección y nosotros estemos guardados por Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación. ¿Ok? ¿Sí está conmigo? Ok, luego dice el versículo 6, en lo cual, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En nuestra salvación. Debería ser una fiesta para nosotros ser salvos. Debe ser un deleite ser salvo. Deberíamos estar felices por ser salvos. Yo he escuchado a gente que dice, desde que me convertí a Cristo, todo me sale mal, todo me va mal. Antes me iba mejor. Cuando estaba sin Cristo me iba muy bien. No debería de ser así. Debe ser todo lo contrario. Ahora que estamos en Cristo, debería de irnos mejor. Deberíamos de estar bien. Hace poco fuimos al distrito. Fuimos hacia el distrito, iba mi esposa, mis hijos y yo. Y le dije a mis hijos, cuando íbamos en camino al distrito, le dije, les voy a enseñar dónde vivía antes. Y dice, sí, papá, sí, vamos a pasar por donde yo vivía antes. Hubo un tiempo que yo vivía en ese lugar. Íbamos en el carro y buscamos las calles, ya encontré el lugar donde yo vivía antes. Y le digo, miren, yo vivía en esa casa. Y era una casa abandonada. Por mucho tiempo yo vivía en esa casa abandonada. Ahí estuve, ahí me refugiaba en las noches. Cuando lo ven mis hijos, dicen, ¿en serio, papá? Sí, ahí viví yo un tiempo. No estoy orgulloso de haber vivido ahí, pero ahí viví un tiempo. Cuando estuve sin Cristo. Yo puedo ver que mi vida ha cambiado de ese entonces al día de hoy. Sí, lo están reconstruyendo ya. Lo están reconstruyendo. Después de 20 años, pues ya al menos alguien le puso una puertota de fierro grandota para que no se sigan metiendo vagabundos como yo en aquel entonces. Pero puedo ver que después de un tiempo estoy ahora en una casa donde está mi esposa, donde están mis hijos, donde puedo dormir tranquilamente en la noche sin pasar fríos, donde puedo sentarme a comer, donde puedo sentarme a descansar, donde tengo compañía. Mi vida no es igual que hace 22 años, 23 años. Mi vida no es la misma, mi vida ha cambiado. Y nosotros deberíamos de analizar realmente cómo ha cambiado nuestra condición. Porque Dios nos tiene en una mejor condición de la que estábamos antes. Dios nos va a llevar a una condición peor. Dios nos va a llevar a una condición mejor. ¿Sí está conmigo? Porque Dios nos está guardando. Y por eso nos deberíamos de gozar. Yo sí me gozo de ser salvo. Yo sí estoy feliz de haberme arrepentido en mi vida pasada. Yo sí soy feliz de haberme recibido a Cristo. Yo sí estoy agradecido. Yo sí puedo darle gracias a Dios. Y sí me gozo, sí me alegro de que Dios esté conmigo. A veces pensamos que ser cristiano es aburrido, es cansado, es pesado, es complicado, es difícil. La verdad es que hay mucho que agradecer a Dios. Y hay mucho que celebrarle a Dios por ser salvos. Porque Jesús vino a nuestras vidas. Deberíamos de alegrarnos por eso. Y nuestra alegría está fundamentada no solamente en lo que Dios nos da en este mundo, sino lo que viene también después de este mundo. Y deberíamos de estar felices, deberíamos de alegrarnos. Decir, sí, amén, aleluya. Nota la alegría. Deberíamos de estar alegres por lo que Dios hizo por nosotros. Deberíamos vivir con una sonrisa, deberíamos de estar felices de lo que hoy estamos viviendo. No estar tristes, ni preocupados, es que pastor, como usted no tiene que pagar. No, hay una alegría mayor, hay una alegría más grande. El reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en justicia, paz y gozo. Deberíamos de estar felices en el Señor. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, fíjese bien, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora, dice Pedro, aunque ahora es obligatorio que sean afligidos en diversas pruebas. ¿Lo que dice Pedro?
Otra vez, dice Pedro, ahora es obligatorio ser afligidos en diversas pruebas. Ahora que eres cristiano, estás obligado a sufrir. Ahora que eres cristiano, estás obligado a padecer. ¿Es lo que dice Pedro? No, dice, si es necesario. Entonces, ¿por qué somos afligidos? Porque es necesario. Porque lo necesitas. Porque te hace falta un poquito, que te enderecen 2, 3 tornillos por ahí, 2, 3 reglazos, 2, 3 correcciones, unos jalones de orejas, solo si es necesario. Porque si es necesario seremos afligidos, solo si es necesario. Dice Pedro, pero ahora nosotros deberíamos de estar alegres, dice al principio del versículo 6. Nosotros deberíamos estar alegres. ¿Por qué estamos alegres? Porque estás alegre. ¿Cómo va el canto? Yo estoy alegre. ¿Cómo va? No se me olvidó. Estoy alegre. Porque estás alegre. Estoy alegre. Sí. Y pareciera que no. Pareciera que lo único que tenemos que vivir en este mundo es aflicción. Pareciera que el cristiano tiene que sufrir. Y luego citamos Biblia y decimos, tú pues como buen soldado sufre penalidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sufrir. Entonces, el cristiano le toca sufrir y padecer y afligirse. Lo que dice Pedro es, solo si es necesario. Solo si es necesario serás afligido. Y entonces la aflicción por la cual tenemos que pasar es para perfeccionarnos, es para que seamos mejores. Dice, y no dice que seremos afligidos con problemas, o con dificultades, o con persecuciones diabólicas. ¿Por qué seremos afligidos? Dice ahí, por las pruebas. ¿Por qué vamos a ser afligidos? Una prueba. ¿Sabe qué he encontrado yo acerca de las pruebas? Que las pruebas están hechas para superarse. Pero tenemos el trauma desde la escuela primaria cuando nos dijeron examen. Y todos, ¡ay, examen! No, me van a reprobar y mi mamá me va a pegar porque no pasé el examen. Le tenemos un pavor a los exámenes, le tenemos un pavor a las pruebas. Pero es necesario que vengan las pruebas porque la prueba te hace mejor. Y mire qué tan importante es para Dios tu vida, que dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Otra vez, ¿a qué se somete tu prueba? Perdón, ¿qué es lo que tu prueba está probando? Ahora sí, válgase la redundancia. La fe. Ya se lo he dicho antes, Dios no va a probar tus fuerzas. Dios no va a probar tu capacidad. Dios no va a probar tu capacidad financiera o tus finanzas. ¿Dios qué va a probar? Tu fe. Te levantas por la mañana y le dices al Señor, ¡oh Señor, qué maravilloso día! Hoy creo en ti más que nunca. Prueba. A ver si es cierto que dices que crees en Dios más que nunca. Dios va a probarte. ¡Oh, yo creo en Dios! Señor, tú me puedes sanar. Dios es tu sanador. Va a probar tu fe. Va a probar tu fe. ¿Cómo? Enfermándote. Bueno, no enfermándote, pero permitiendo que la enfermedad llegue. Él no te enferma, Dios no enferma a nadie, pero va a permitir que la enfermedad llegue. ¿Para qué? Para probar tu fe. Y Dios lo único que prueba en nosotros, hermano, hermana, no se aflija cuando esté en diversas pruebas. Alégrese, como lo dice Santiago. Alegraos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué dice Pedro? Dios prueba nuestra fe. No prueba tu fortaleza física. No prueba a ver cuánto aguantas. Él está probando a ver si le crees o no. Dios habla a tu corazón y te dice, hijo, yo te sano. Y de repente todo parece que no. Y uno que dice, no, se me hace que Dios no nos sanó. Mejor, vamos con el médico.
Y entonces no pasamos la prueba. Dios no se enoja que vayas al médico. No va a pensar, ay, ya le fallé a Dios porque fui al médico. No, Dios no se enoja. Lo que pasó es que no pasaste la prueba. Es lo único que sucedió. Entonces, cuando te quieras perfeccionar en orar por enfermos, Dios va a decir, a ver, veamos, ¿estás listo? ¿Crees que yo te sané? ¿Crees que yo hice el milagro? ¿O no crees que hice el milagro? Entonces viene la prueba de tu fe. Dios no va a probar tu capacidad. Dios no va a probar tu aguante. Dios va a probar tu fe. ¿Le crees o no le crees? Hace rato mis hijos estaban viendo una película. Estaban viendo la película del Capitán América. ¿Han visto la película del Capitán América? ¿No? Sí. Bueno, hay una escena que me pareció interesantísima. En la película, con esto termino. La película 1 del Capitán América, escogen al que es el Capitán América. Pero entre todos los que escogieron, el candidato, el protagonista, el actor protagonista, se supone que era un soldado muy débil, pero que intentó entrar al ejército una y otra, y siempre lo rechazaban por débil, porque no daba la altura, porque no daba el tamaño, porque era huesito, piel con hueso, pellejo con hueso. Y no pasaban las pruebas físicas, la de conocimiento la pasaba, la de servicio la pasaba, pero la física nunca la pasaba. Finalmente le dieron un chance y entró, y cuando ya lo selecciona, el médico que va a hacer el experimento con él, yo sé que esto es ficción, yo sé que no es real, que no es cierto, y no le quiero decir, ay, el Capitán América es un héroe. No, quiero que entienda la escena. Y entonces él es un débil. Y entonces entre todos los fortachones y todos los candidatos que eran fuertes, ágiles, diestros, guerreros y todos excelentes soldados, él era un buen hombre, que su corazón era noble, y la nobleza de su corazón fue lo que le hizo ser escogido. Cuando ya fue escogido de entre todos los demás, él pregunta al médico que va a hacer el experimento con él, dice, bueno, seguramente tienes muchas preguntas, le dice el médico, y él dice, sí, ¿por qué me escogieron a mí? Y el médico le dice algo importante, que tuve que regresar la película para decir a mi hijo, pon atención a esa escena, pon atención a las palabras que le dice. Y el médico le dice, una persona poderosa, una persona que es poderosa, que tiene siempre acceso al poder, que es fuerte, que es grande, que es atlética, que siempre gana, que siempre triunfa, le pierde el respeto al poder. Pero una persona débil sabe respetar el poder, porque sabe lo que implica el poder. Y con un corazón noble difícilmente se corromperá, por causa de que sabe lo que es la debilidad y lo que es ser fuerte. La Biblia lo dice de esta manera, que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y Pablo lo dice de esta manera, cuando Dios le contesta a Pablo, le dice Dios a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Dios no va a probar cuánto poder tú tienes, Dios va a probar cuánta fe tú tienes. No cuánto puedes lograr, sino cuánto crees que Él puede hacer a través de ti. La herencia de Dios para nosotros es la capacidad de ser incorruptibles, de ser sin mancha, de ser inmarcesibles, de no marchitarnos, de no morir en el intento. Es la herencia que Dios nos ha dado, para que no seamos corruptos, para que no estemos contaminados y para que no fracasemos. Dios no quiere que fracasemos, Dios quiere probarnos en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra perfección, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra fortaleza. Dios quiere probar eso, pero a través de la fe. Es decir, no va a probar tus capacidades, sino que va a probar tu fe, hasta dónde llevas tus capacidades. Hasta dónde le dices, Señor, ok, hasta aquí llega mi fuerza, Señor. Hasta aquí es mi fuerza. De aquí en adelante ya no tengo más fuerza. Pero si tú vas conmigo, llegaré hasta donde tú me lleves.
Ya no puedo más, quiero renunciar, quiero tirar la toalla, me siento fracasado, me siento un inútil, me siento derrotado, me siento que ya no puedo más, que todo está en mi contra, ya no puedo más, hasta aquí llega mi capacidad, Señor. Y entonces ahí es donde el Señor dice, ¿ahora me crees? ¿Crees que te puedo llevar 2 pasos más adelante? ¿Crees que te puedo llevar 3 pasos más adelante? ¿Crees que te puedo llevar hasta el final? ¿Hasta la meta? Y es ahí donde nosotros tenemos que confiar en Dios y saber que la herencia que hemos recibido es la demostración a través de Jesucristo que Él venció hasta el final y que le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra y que fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores para darnos a nosotros la capacidad de ir más allá de nuestras fuerzas. Porque lo que Dios está haciendo con nosotros es hacernos mejores cada día. Lea conmigo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ojo, tu fe es más preciosa. En otra traducción dice, más valiosa que el oro. ¿Quién quiere tener oro? Levanta su mano. Ahora, entre tener oro y tener fe, ¿qué prefiere? Fe. Porque con la fe mueves montañas. Con la fe conquistas lo que te propongas. Con la fe sanas enfermos. Con la fe levantas muertos. Con la fe puedes hacer cosas extraordinarias. Y todo lo que pidas al Padre creyendo, lo recibiréis. Incluso oro. Pero con el oro no puedes comprar fe. Por eso la moneda de cambio del cielo es la fe. Por eso lo que se mueve en el cielo no es oro. Por eso el oro está de piso. El oro es tan insignificante para Dios que lo puso en el piso. Para que todos caminen sobre él. Y no se enseñoreen. Y el oro no se enseñoree de nadie. Ni porque aquel que tiene más oro pueda sentirse mayor. No, es el que tiene fe. Lo que nos va a dar salvación, lo que nos va a hacer vencedores, es la fe. Y entonces la fe, dice Pedro, aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, tu fe no tiene que claudicar. Y para que no claudique tu fe, Dios te ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Nosotros tenemos una herencia que nos va a dar la capacidad de mantener viva nuestra fe. Porque es una esperanza. Yo puedo creer que voy a recibir esa herencia. Yo puedo creer que estoy a punto de entrar al cielo. Yo voy a creer que Dios me ha dado esa herencia y que esa herencia es mía. Pero tengo que creer. Porque si no creo, pues pierdo todo. Pero mi fe está siendo probada. Todo lo que nos pasa, toda prueba, toda aflicción, es necesario. ¿Para qué? Para mantener la fe. Para hacernos más fuertes. No importa lo que vean tus ojos, no importa lo que sienta tu corazón, no importa cuánto dinero traes en la bolsa, no importa, tienes que creerle a Dios. ¿Sí está conmigo? Y entonces, si le creemos a Dios, al que cree, todo le es posible. Entonces nuestra herencia es mucho más grande que cualquier cantidad de oro, dinero, plata, preciosas, joyas, lo que puedas tener. Es más grande porque te da la capacidad de vencer y de levantarte a pesar de cualquier cosa en este mundo. Si te acabaron las fuerzas, recuerda que tienes una herencia incontaminada. Los demás te critican, te juzgan, te señalan, te acusan. Créele a Dios porque tu fe te está llevando a una condición mejor, incluso más valiosa que el oro. Amén. Y si el oro, dice Pedro, y si el oro que perece, el oro que se deshace, que se contamina, que se ensucia, que pierde valor,
es perfeccionado a través del fuego, usted y yo estamos siendo perfeccionados en las pruebas de nuestra fe. Y como dice Santiago, que nos gocemos cuando nos seguimos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, y no nos falte cosa alguna. Es decir, entre más perfecto, menos te falta. Entre más pruebas tenga tu fe, menos cosas te faltarán. Entre menos problemas tengas, menos perfeccionado eres. Entre más pruebas tengas, más perfeccionado eres. Lo importante es superar la prueba para que no repitas la misma prueba. Porque si estás repitiendo la misma prueba, no estás pasando la prueba. No es decir, ay pastor, yo tengo la misma prueba siempre, todos los días. Debo de estar como oro brillante de 14 quilates. Ya de ser como de 10 quilates. No, pues si es la misma prueba, no la has pasado. Tienes que superar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Tenemos que ir hacia adelante porque Dios nos está haciendo mejores cada día. Amén. Vamos a orar. Invito a que se ponga de pie. Tu herencia no es corruptible. Pero hay un poder mayor en tu vida. Es el poder de Dios sobre ti. Que aunque seamos débiles, en Él somos fuertes. Que aunque parezcamos pobres, dice Pablo, que aunque parezcamos pobres, lo poseemos todo. ¿Cómo puedes poseerlo todo si eres pobre? Por medio de la fe. Necesitamos creerle a Dios. Nadie nos puede garantizar una estabilidad económica. Solo Dios. Solo Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú fortaleciendo nuestras vidas. Que seas tú, Señor, ayudándonos. Que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas y nuestro corazón. Que seas tú, Señor, dándonos la fuerza. Danos la fuerza, Señor. La capacidad, Señor, en nuestra debilidad de mantenernos firmes, creyendo, constantes en nuestra fe. Porque nuestra herencia, Señor, no puede ser contaminada por nada de este mundo. No puede ser manchada por nada en este mundo. No puede ser marchitada por nada en este mundo. Tú, Señor, nos haces fuertes en nuestra debilidad. Tú, Señor, nos haces fuertes en nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor. Levántanos, dándonos la capacidad de ir más allá en nuestra fuerza. Señor, te damos toda la gloria. Si tú eres con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Si tú estás aquí, Señor, para fortalecernos, ¿quién podría debilitarnos? ¿Quién podría menguar nuestra capacidad, Señor? En el nombre de Cristo Jesús. Tú en nosotros. Eres tú con nosotros, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza para ir adelante. Danos la fuerza para seguir, para creer. En el nombre de Jesús. Si tú eres con nosotros, Señor, y tú estás con nosotros, ¿quién podría ir en contra? Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Ayúdanos a valorar la herencia que nos has dado, a entenderla, a comprenderla, a recibirla y a vivirla cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.